Bueno, le decía que en el programa de hoy íbamos a analizar un poco este panorama político que tenemos por delante a partir del cierre de la presentación de las precandidaturas en cada uno de los frentes, y hemos invitado, y que me parecía realmente muy apropiado porque tenemos cómo cubrir un montón de frentes, hablando electoralmente, con Gustavo Iovino, que nos está acompañando, porque le decía antes de empezar cómo lo presentábamos, es periodista, docente, investigador social, bueno, no sé, y me dijo, Gustavo, nada más. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué te ha dejado la primera lectura que te ha dejado la presentación de las precandidaturas, con muchísimas sorpresas sin lugar a dudas, ¿no? Un mareo tremendo. Estamos mareados. Aquí hablamos de la nación y de la provincia. De la nación y de la provincia. Yo digo, esto parece un tradicional parque de diversiones que ya no existe, ¿no? Empezás a dar vuelta en la montaña rusa, porque además te cambian las candidaturas, realmente te produce hasta vértigo querer seguir el minuto a minuto de lo que pasa, y terminás en el tren fantasma, cuando empezás a estudiar la lista de los candidatos. ¿Cómo? Porque te sorprende absolutamente todo, ¿no? Y me parece que lo peor de esto es que marca el nivel de alejamiento que además se profundiza de la dirigencia hacia la sociedad. Y yo creo que hay indicadores que hay que ir viendo, hay que ir cuidando, que es respecto a los niveles de participación. Vos fijate, en Córdoba, 10 puntos abajo de lo que fue la participación en una elección a gobernador hace 4 años. Bueno, situaciones que están ocurriendo incluso en otros países. Sí, nos estamos empezando a acercar a un promedio de 50% de abstención, claro, ¿no? Claro, y en elecciones obligatorias, ¿no? Bueno, también en un país que sufre de anomia, porque todo aquello que es obligatorio a su vez es relativo. Sí, puede ser, pasa. Que no solamente lo ves acá, lo ves en distintos ámbitos. Yo creo que además esto lo vinculo, ¿no? Y hay otros aspectos en la sociedad que después de la pandemia, no sé si por la pandemia misma o las acciones que rodearon, ¿no?, a la pandemia, se ha generado una situación en las distintas sociedades que no lo veíamos anteriormente, ¿no? Entonces hay un mayor ensimismamiento de la gente. Eso se produce también en la generación de dirigentes políticos. El famoso síndrome de Ubris, que antes servía para estudiar casos aislados, ahora son generalizados. El ego no solamente de la dirigencia política. El tema de los egos se ha fortificado en los últimos años en distintos niveles. También se ha profundizado, que es una característica de ese síndrome, la cuestión esta de resistir opiniones contrarias, de no ser permeable a distintos puntos de vista y poder analizarlo, a conversar y en 40 años de democracia poder construir algo que le faltó a nuestra democracia, que es justamente el aprender a convivir, ¿no? Desde lo político. Sí, sí. El nivel de intolerancia es... por lo menos, es tremendo, ¿no? Sí, sí. Y estoy viendo, por ejemplo, cómo ya en las primeras encuestas que están saliendo, apenas conocidas las fórmulas presidenciales, hoy sale publicada una, fue hecha, si bien telefónicamente, son 2.850 casos más o menos a nivel nacional, es un indicador. Sí, la de CB Consultora, de Córdoba. No me acuerdo bien, creo que está en diario Clarín publicada. Sí, de CB Consultora, Consultoring de Córdoba, son cordobeses. Sí, ha habido un desarrollo de los cordobeses en el tema demoscópico que se llama. Hay un doble Córdoba, de Córdoba, pero es Gustavo Córdoba, que también tiene otra consultora muy conocida a nivel nacional. Y ahí está marcando algo que me parece que puede ser una tendencia, que hay que ver cómo evoluciona, porque en las últimas semanas, los últimos días, las dos grandes fuerzas políticas han recuperado un espacio que no lo tenían, especialmente de comunicación, de agenda,
y ese espacio de agenda había sido ocupado por Milei. Bueno, ahí se está notando un pequeño retroceso de Milei y se está notando como que hay una repolarización entre las dos grandes fuerzas políticas. Cuando se pensaba el contrario por las peleas internas y las discusiones y las acusaciones. Que todavía hay que ver qué pasa, ojo, ¿no? Sí. Porque la realidad de la opinión es muy fluctuante. Hay también todo un contexto de determinados factores que pueden ir interviniendo como para modificarlo, reorientarlo. Sí, en tu opinión, las elecciones provinciales y los resultados paupérrimos que tuvo la gente de Milei, ¿impactó, digamos, en su proyección? Vos sabés que ese es un signo de interrogación, pero en principio nosotros tenemos que ver que las elecciones provinciales son provinciales. Y si vos haces, por ejemplo, que en algunos casos sería ideal, algunos dirían, no, pero eso es muy caro. Yo creo que hasta las elecciones que ocurre en Córdoba, ¿no? Que las elecciones municipales también tienen que ser por separado. Justamente, ¿por qué? Para que no haya una contaminación de categorías superiores que un poco te marcan la cancha de una determinada manera. Entonces, ocurre que en Córdoba, en distintas fechas, los distintos municipios van haciendo sus elecciones y no necesariamente eso lo tenés que transportar a una elección nacional. Por ejemplo, te vas a la elección de hace 4 años, donde lo que era el Frente de Todos de ese momento, si mal no recuerdo, sale en segundo lugar, detrás de Gustavo Sáenz, muy detrás de Gustavo Sáenz, que supera el 50% Gustavo Sáenz en esos momentos. El candidato a gobernador era Leavi, Sergio Leavi, y después viene la nacional, y Sergio Leavi encabeza la lista que mete 2 senadores nacionales. Sí. Eso es evidente, más cuando es una elección presidencial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto que pasó en Salta con los cierres de lista, donde no sabés qué pasó, porque la gente que lo enfrentaba y decía barbaridad de Gustavo Sáenz, hoy están con el candidato de Gustavo Sáenz. Se marcaba como opositores al gobierno de la provincia. Sí. Tienen acompañante en segundo lugar a algún integrante del gabinete, del equipo de Gustavo Sáenz. Sí, claro, bueno, porque quedó todo mezclado, digamos. Exactamente. Una de las cosas que quedó de este cierre... Vos sabés que era previsible, y nosotros lo decíamos unas semanas antes, saber después de esa elección provincial, poder saber cuál iba a ser el movimiento del gobernador. Todos sabíamos que iba a ser algún movimiento que suponíamos que después de alguna manera se generó, es que si Massa era candidato, además Gustavo Sáenz formó parte de la fórmula Massa-Sáenz en el 2015, si Sáenz era único ganador, cuando se hablaba de lista única, era muy probable que la cabeza de lista del Frente de Todos, o lo que surgiera como similar al Frente de Todos, iba a ser del equipo de Sáenz. Suponíamos que podía ser la actual secretaria de Energía, Flavia Rollón, que es una persona que forma parte, digamos, ¿no?, de esa relación Sáenz-Massa y que llega a un cargo ejecutivo nacional. Gracias a esa relación. Claro, gracias a esa relación. No ocurrió tan así, lo que pasa es que rápidamente se tuvo que reconfigurar todo, pero ya se sabía que si había lista única, es más, trascendió que Sáenz habría dicho internamente en la mesa chica al Loro Outes: Loro, si hay lista única, vos la encabezás. Bueno, casi hay lista única, no hubo lista única. Pero es una lista de mucho poder y que es encabezada por Outes. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez, por las dudas, teniendo algunas ciertas buenas relaciones que en el 2015-2019 tejió con el gobierno de Juntos por el Cambio, Cambiemos en esa época, Gustavo Sáenz, nosotros también pensamos que por ahí este sector, digamos, fundacional, la línea fundacional del PRO, que está dentro del gobierno de Sáenz, iba a presentar batalla ellos mismos, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. No lo hicieron así, pero comparten candidaturas en lista. Con
Con una PASO donde dicen, bueno, pero ir segundo, donde hay varias listas. No. Pero en las PASO el que gana pone el 1 y el 2. Sí, asegura claro, la representación mujer, varón, varón, mujer. Eso pasa con las dos, por lo menos hasta ahora, aparentemente, más importantes listas de Juntos por el Cambio, ¿no? Con Nani por un lado, Liendo por el otro. Sí, que en ambos casos llega en segundo lugar el número 2 de gente muy cercana a Gustavo Sáenz. Sí, en el caso de Liendo, la gente que apoya a Rodríguez Larreta, va ahí un fundacional histórico, fue apoderado del PRO en Salta, Alberto Castillo, que hoy es titular de Remsa, que fue concejal, si mal no recuerdo 2 veces, por el PRO. Y por la otra lista va alguien que en política es desconocida, que es una de las subsecretarias en el área de comunicación que trabaja en la órbita de la gobernación, propiamente dicha, en los despachos de gobernación, donde está el gobernador Gustavo Sáenz y lo acompaña y hace la cobertura de prensa personalísima de Gustavo Sáenz, que es Eugenia Evita, que no se le conoce afiliación política, o por lo menos proximidad política. Sí que es hija de un propietario de medios que ha sido en su momento muy cercano a Urtubey y posteriormente es muy cercano a Gustavo Sáenz, sí, con un sistema multimedia, ¿no? Bueno, y en este caso, digamos, Gustavo Sáenz queda con una pata en todos lados. Claro. Digamos, en todas las listas. Menos en la izquierda. Sí, pero después está en todas las listas. Casi todas. Que se suponen que tienen expectativas, digamos. En Juntos por el Cambio todo esto generó una serie de reacciones, ¿no? Sí. Y que derivaron en que se presenten 2 listas más. Una lista pura del radicalismo, que está arrastrando un sector, una serie de conflictos, disidencias y diferencias con la conducción de Miguel Nani. Y aparece una lista conformada por alguien que viene de uno de los socios menores del Partido Renovador, que firmó el acuerdo para apoyar a Juntos por el Cambio, que hace 2 años estaba con Salta Independiente. Que es Pino Rocha. Y en este caso es Pino Rocha Alfaro, que es actualmente presidente del Comité Capital. La candidatura de Outes, de Loro Outes, significa la salida del Ejecutivo porque está prácticamente descontado que va a obtener la banca, a menos que después renuncie y vuelva a sus cargos ejecutivos, que no se evalúa eso. Digamos, ¿es el anticipo o la confirmación de los fuertes cambios de gabinete que se vienen? Bueno, la mayoría los leemos así. Que primero se pensaba, bueno, capaz que después de este triunfo el gobernador Sáenz aprovecha y realiza algún cambio de gabinete profundo, alguna reorientación de la gestión de gobierno, algunos matices, más allá que vos hayas ganado y hayas ganado ampliamente, vos tenés que oxigenar ante la opinión pública y no solamente es un cambio de nombre, sino de particularidades de gestión, que es algo que nos está mostrando el gobernador Sáenz. Falta definir la diferenciación respecto a otras gestiones. Creo que ahí hay cierto déficit. Porque la diferenciación no es lo que te está marcando el tiempo, el momento. Por ejemplo, decir la minería. Porque, ojo, también, ¿no? La minería tiene todo un antes, y son décadas, y tiene un después, que pueden ser décadas. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un problema de generar falsas expectativas, porque todos estamos esperando que en el 2024 lluevan beneficios, y no va a ser así. Y en el 2025 tampoco. Eso es un proceso bastante largo y que te lleva un periodo más. El turismo es algo que Salta lo ha estado viniendo desarrollando y a cuestiones discutibles respecto al tema de cómo va el turismo ahora. ¿Por qué? Porque también las condiciones económicas y post pandemia han marcado que haya un resurgimiento del turismo nacional, pero es más un factor externo que una marca propia, y falta eso. Y creo sí que todos estos movimientos son señales que hay que estar atentos. Bueno,
Lo hablábamos fuera de cámara, nosotros en el programa del domingo con Néstor Sánchez lo anticipamos, hay vientos de reestructuración del gabinete, no solamente cambios. Sí, sí. Siempre se aprovecha, ¿viste? Y se habla de jefatura de gabinete. Se pone un nuevo nombre a ciertos sí. ministerios, se reduce o se suma, pero es muy fuerte la idea de volver a la estructura tradicional o la que corresponde o la que correspondió a gestiones anteriores, de la figura de un jefe de gabinete, no de dos coordinaciones. ¿Por qué? Porque ya empieza a quedar trunca una de las coordinaciones. Gustavo, te agradezco muchísimo haber venido e ilustrarnos un poco de todo este tiempo tan confuso. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Volvemos enseguida porque hoy estamos hablando de política, sin lugar a dudas, pero también hoy nos ocupamos de los conflictos de autoconvocados que todavía siguen en instancias de negociaciones. Ya volvemos.